Bueno, voy a comenzar la charla anterior. Bueno, para los que están en el streaming también, la charla anterior estuvo bastante interesante. Agradecer a Rudy, que es nuestro presidente. Primero que todo, el tema se entrelaza un poco el tema que traigo, en el sentido de que la base de todo este fenómeno que tenemos contra los agentes de IA y su aplicación, lo vamos a estar viendo constantemente en un panorama que ya en la presentación anterior nos mostraron. Es decir, nosotros vamos a tener muy preponderante un nivel de ataque inicial y vamos a tener un panorama de amenazas que cambió, ¿ya? Entonces, en cierta medida, nosotros siempre vamos a atender este fenómeno. Me presento, mi nombre es Andrés Barrientos, soy magíster en Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Tengo algunos estudios, me gusta estudiar, soy una persona que estudia mucho. Y dentro de todo este tema de los estudios, siempre he estado entusiasmado con el tema de la tecnología. He ido profundizando en temas de ciberinteligencia, ciberdelincuencia. También he tenido que estudiar temas de ciberseguridad ofensiva. Y eso también me permite, de alguna manera, tener una mirada un poquito distinta hacia el mercado, ¿ya? Yo soy bastante agnóstico con el tema de las marcas. Acá no van a ver una charla de marcas, sino que lo que yo voy a presentar es algo que en este momento está corriendo. ¿Qué significa? Que todo este tipo de amenazas y panoramas on the wild significa que, si bien es cierto, estamos viendo el fenómeno, estamos al mismo tiempo que los investigadores están sacando la información. Acá no van a ver ustedes información sobre un problema corregido. Estamos hablando de tendencia real a tiempo real, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros tenemos un fenómeno con los agentes de IA, y cuando nosotros nos hablan de IA generalmente nos hablan de ChatGPT, de algún LLM como un modelo de lenguaje, nos hablan de que los modelos se entrenan, y para nosotros todo es una caja negra y casi es un chatbot que nosotros les preguntamos, y este chat nos asiste, nos ayuda, nos colabora en el día a día. Entonces nosotros tenemos una amenaza que es latente, que es el poisoning, en este caso, o el tomar un agente de manera maliciosa realizando cierto input de información. ¿Qué quiere decir? Que yo podría, por ejemplo, darle un poema, y si no está preparado el lenguaje dentro de ese poema o la respuesta a un poema dentro del razonamiento, yo podría tener un seteo de consultas maliciosas dentro de una consulta válida. Entonces, en la respuesta, el modelo me va a entregar información que no debe. Es decir, lo que ustedes antes hacían con una mentira, por ejemplo, como persona, como ser humano, cuando mentimos, el fenómeno de la mentira es que la persona a nivel kinésico va a ocultar sobre sus rasgos físicos en una comunicación persona a persona el nerviosismo o este estado que se produce cuando nosotros mentimos. Hay gente que es muy mala para mentir y gente que es muy buena para mentir. En este caso, a nivel de tecnología, vamos a entender y comprender que nosotros dentro de este panorama vamos a tener ciertas cosas. Primero, vamos a tener un contexto tecnológico, vamos a hablar un poco de por qué está pasando esto, vamos a hablar de las nuevas vulnerabilidades, vamos a hablar del fact to fiction, que es la amenaza que vamos a profundizar, de la cual tenemos cita a ciertos estudios, y vamos a hablar de ciertas conclusiones. Entonces, en teoría, nosotros cuando hablamos de una IA, a nosotros siempre nos han mostrado un chatbot, siempre nos han mostrado una página web, pero nosotros no vemos lo que pasa en esa IA. No estamos viendo en el razonamiento, vemos solamente una pregunta, una respuesta. No estamos viendo más allá. Entonces, a nivel del front, vamos a ver, colocamos un texto, hacemos nuestra pregunta, solicitamos algo, cargamos un archivo. Hoy día tenemos, por ejemplo, Nano Banana, nos arregla una imagen. Hoy día todos tienen fotos con sus trajes súper bonitas, apretan, mejora mi traje, cambia mi fondo. Es súper entretenido, pero eso pasa por un sistema que no estamos viendo. Si vemos acá, por ejemplo, la imagen, nosotros tenemos, antiguamente teníamos los Software Development Kit, que es los SDK, con los que trabajan los desarrolladores. Hoy día tenemos los mismos kits de desarrollo, pero para desarrollar agentes. Y esto está pasando con Gemini, está pasando con otros agentes, con otras, comillas, marcas, por así decirlo, y cada marca va a sacar su agente. En este caso tenemos de referencia el de Gemini Pro, que para su LLM, que nosotros utilizamos hoy día como Gemini en la página de Google, tiene un MCP base
va a tener un ADK que va a ser un módulo ejecutador y luego hacia abajo vamos a tener tanto un cliente API como un servidor MCP. En este caso, por ese modelo o modelo general, me cuelgo un poco las palabras de la presentación anterior, él nos habló de qué está pasando malicioso. Pero nosotros tenemos que entender que en este momento los cibercriminales están explotando lo que nosotros vemos acá. Es decir, nosotros pudiéramos hacer consultas válidas que van a ser procesadas por estos módulos y yo puedo propender a preparar una consulta que va a saltarse el seguro del módulo. Pero también alguien hizo una pregunta muy inteligente e interesante acá en el público, que dijo, ¿qué pasa si yo tengo una empresa y quiero tener una IA propia? Yo tendría que modelar esa IA y tener un patrón de consulta premodelado. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros tenemos en este premodelado, de alguna forma, nadie nos prepara, cuando hacemos cursos de IA, cuando hacemos diplomados, qué sé yo, nadie nos prepara para esto. A nosotros nos dicen, señor, existe la IA. Nos dicen, hay un método, hay una creación. Pero cuando hablamos de los módulos, no, es que esto es científico. Llamen a los científicos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que saber Machine Learning? Tenemos que saber, en este caso, Data Science. Tenemos que saber, en este caso, distintas formas de procesamiento de datos si somos ciberseguridad. Entonces, ahí hay una complejidad. Entonces, yo creo que una de las cosas que está pasando hoy día es que nosotros podemos tener distintos modelos, pero nadie nos preparó para trabajar el modelo. A nosotros nos prepararon para consumir la IA, no para diseñarla, no para deployarla, no para instalarla. Nos preparan para consumir. Entonces, cuando nosotros usamos y diseñamos algo, caemos en el paradigma de si tenemos arquitectura o no. Yo en LinkedIn algo adelanté de esta charla por lo mismo, para que la gente viniera un poco como contextualizada. Acá tenemos el problema de una captura maliciosa. Yo siempre uso harta gráfica en las presentaciones, así que si ven arriba, tenemos el malhechor tomando una query en un agente LLM. Pero ¿qué pasa? Que ustedes están acostumbrados a que se hagan preguntas positivas en un sistema. Pero ¿qué pasa si alguien pregunta, quiero hacer una bomba? Para los que no sepan acá, todo lo que sea tema terrorismo, bombas, está filtrado por los ISPs en Chile. Hay un filtro. Usted no puede buscar bombas y esas cosas. Pero si usted toma esas palabras clave y engaña en la pregunta al modelo, el modelo le puede contestar. Hubo un modelo que contestó en Estados Unidos y una persona se suicidó. Caso real. Hubo una persona que se hizo amiga de la IA, le dio depresión. ¿Pero por qué pasó eso? ¿Por qué el modelo fue más allá? ¿Por qué el modelo pasó no a empatizar, pero su patrón de respuesta fue tratar de ayudar? Y es como el famoso chiste del hongo que dice, sale el típico chiste de la IA que sale una persona tomando un hongo venenoso y le dice, este es un hongo, sí, te lo puedes comer. Y después sale la persona muerta, ah, sí, pero es que era venenoso. Pero puedes preguntarme de nuevo. O sea, la IA me está diciendo a mí, haz algo, pero no tiene un sesgo como un humano. Y el problema es que la gente está consumiendo la IA pensando que es un humano. Estamos preguntando como humanos a una máquina. ¿Qué es una máquina? Entonces, si nosotros los vemos a nivel de agente, en este caso el agente lo que va a hacer una actualización de la query, va a preguntar, va a ir al modelo del agente, va a tener una respuesta, y ¿qué va a hacer este agente? Va a buscar un recurso y va a ver si ese recurso lo tiene desde un API para sacarle una página web, desde internet, desde una API, de una base de vectores, pero si tiene la respuesta directa dentro del LLM, dentro de su base de datos, va a hacer este parsing, por como es un modelo de agente de lenguaje, va a hacer este parseo y en este momento va a decir, no sé, por ejemplo, yo pregunto, ¿cómo es una estructura de un edificio? ¿Ya? Entonces el LLM tiene cargado, precargado, así como ilegalmente sacaron un montón de bases de datos para cargar estos chats gigantescos, en alguna parte pasó por un libro de arquitectura. Entonces tiene precargados ciertos temas con la arquitectura y puede que me conteste, sí, ¿sabes qué? Para hacer un edificio necesitas vigas, necesitas refuerzo, vas a necesitar un subterráneo, vas a tener que tener un cálculo del material, entre otras cosas. Yo no soy arquitecto, pero me gusta el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que como ejemplo es súper bueno porque
si yo le pregunto, ¿qué quiere hacer? Me va a contestar. Pero cuando yo le doy un parámetro malicioso, me va a contestar también. Pero si yo no coloqué un punto de control acá, a nivel de la consulta, el parámetro va a venir con lo que quiera. Entonces hablamos un poco lo que decía Rudy anteriormente, que puedo tener un ataque por una exposición, en este caso, de un token, del API token de la misma IA. Puedo robarme la base de datos, puedo enumerar la base de datos, puedo hacer casi un ataque SQLI para los que sepan más de ciberseguridad, un ataque como de base de datos de enumeración de las tablas. Yo pudiera enumerar esto o pudiera de alguna manera hacer esta revisión, ¿ya? Entonces, en líneas generales, lo más complejo es eso, en que nosotros, si ya entre el 2022-2023 se hablaba mucho de estos agentes RAG, y los agentes RAG han ido evolucionando y ya se está hablando de otro tipo de agentes. Entonces nosotros, como IA de agentes, desde el 2023 al 2024 tuvimos un incremento, pero según un estudio que cito al final, ya el 2025 tuvimos la explosión de los agentes. Entonces, dentro de esta explosión, significa que nosotros tenemos que ver que dentro de la IA de agentes vamos a tener patrones, ¿ya? Los patrones van a ser que van a tener una autonomía, es decir, el agente es autónomo, no va a depender de un humano y va a tener parámetros preconcebidos. Vamos a tener adaptabilidad, que significa que evoluciona revisando el entorno. Si ese agente conecta a la red, me va a censar en la red, va a escanear, va a hacer lo que yo quiera. Si yo tengo un agente malicioso, ya no hago un, comillas, ciberataque, sino que puedo preparar el ciberataque desde un poisoning y hago que reintenta hasta que se aburra, hasta que logre hacer el acceso y después me tomo el objetivo. Ya no necesito una persona craqueando día y noche con una Red Bull. No, dejo a la gente corriendo. Entonces, dentro de esto tenemos a nivel de SOC un cambio. Porque en el SOC generalmente, yo lo hice en una presentación anterior, hablaba según un cálculo que era que las personas que están en SOC ocupando agentes de este tipo van a subir un 65% su rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que lo que antes hacían de manera manual, hoy día es todo orientado a tomar reales amenazas y no estar tomando falsos positivos. Porque el cáncer del SOC, o el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, es ver falsos positivos todo el día. Y cuando me llega un ataque real, muchas veces puede incluso pasar desapercibido, ¿ya? Entonces tenemos reducción de fatiga, tenemos la automatización crítica, es decir, una operación crítica, yo le genero también un trigger y que me llegue una alarma por WhatsApp, una alarma por Telegram, y ahí yo digo, corran. Entonces las personas del SOC van a estar un poquito más tranquilas, por así decirlo, y no en un estado de guerra constante. Entonces, dentro de los líderes de la industria y casos de uso, tenemos algunas empresas que han hecho la integración. En la charla anterior se habló de algunas empresas. Bueno, nosotros lo podemos ver por tema de tiempo. Yo no voy a profundizar. Traía preparado el caso de CrowdStrike, pero se los voy a explicar de una manera más simple porque vienen más charlas. Tenemos Darktrace, tenemos el Security Copilot de Microsoft, tenemos CrowdStrike, que CrowdStrike, debido al nivel de evasión y ataques que ha tenido, tuvo que integrar una IA dentro de su propio modelo para hacer triaje, ¿ya? ¿Por qué pasó esto? Porque CrowdStrike, lamentablemente, también como es tan popular, le pasa lo mismo que a otra marca, por ejemplo a Fortinet, les pegan mucho porque son muy populares y se consumen mucho. Entonces, los cibercriminales lo que hacen es atacar a lo que más se vende, ¿ya? Entonces, en líneas generales, nosotros tenemos dentro del SOC un aumento de eficiencia a nivel de SOC, según un estudio, un 40%. Significa que mi eficiencia sube y mi nivel de breakout de adversario va a ser de 2.7 minutos. Y aquí no estamos hablando de votar un usuario porque un SOAR automatizó un playbook, ¿ya? En este caso, estamos diciendo, estamos cortando un ataque en su totalidad en 2.7. Es decir, a nivel de vector, yo lo paro antes que se ejecute. Indistinto tenga un XDR o tenga una herramienta de ciberseguridad conectada, yo puedo tener agentes a nivel de red y hacer un control de tráfico o hacer algún tipo de implementación. Y la precisión en triaje medida es de un 98%. Ahora, ojo, que ese 2% que queda es el humano. Entonces también hay que tener ojo que si yo hago un ataque muy bien hecho, yo pudiera saltarme el triaje si hago un buen modelado de ataque. Porque puedo robarme, como lo que están intentando muchos ciberdelincuentes hoy día, es robarse el patrón de cómo procesa un XDR, el patrón de cómo se procesa la amenaza.
Si yo me robo eso, puedo generar nuevas amenazas con una evasión que pase totalmente y sea inidentificable. ¿Ya? ¿Por qué es un arma de doble filo esto? Porque si bien nos da mucha capacidad todo lo que tiene que ver con agentes, también tiene el lado B, que tenemos una sobreexposición. Y esta sobreexposición se da por casos de uso, se va a dar porque, por ejemplo, nosotros dentro de este avance que está, va muy rápido. Entonces la investigación o cómo se está haciendo esta implementación se ve enfrentada contra las soluciones de seguridad. Entonces muchas veces voy a estar implementando, no tengo una solución al 100% y ya me está saliendo un ataque nuevo. Entonces no llego a tiempo. Entonces hay un problema de modelo, ¿ya? Entonces acá nosotros dentro de la superficie vamos a tener interacción externa, vamos a tener la fuga de datos y vamos a tener la manipulación. Entonces nosotros antiguamente hablábamos que la interacción externa es como yo le pego una IA que está pública, ¿ya? No es lo mismo tener la IA en una base de datos local donde nadie puede acceder o la tengo, por ejemplo, en una DMZ, en una VLAN separada y que no esté expuesta a internet, yo ahí estoy seguro, pero es una caja negra. Entonces a nivel de datos quizás no va a poder consumir internet y no se va a poder alimentar. Y su alimentación va a ser manual. Entonces ahí el caso es que si yo lo tengo público, esa IP pública puede ser atacada, puede ser enumerada y algún grupo o actor de amenaza en algún momento se va a atentar, ¿ya? Tenemos la fuga de datos, ¿ya? Y tenemos la manipulación. Y ahí entra lo que se habló anteriormente, el prompt injection o cuando nosotros hacemos inyecciones definidas. Después tenemos el riesgo del shadow AI, que en este caso es cuando, y se habló aquí en las preguntas, es cuando nosotros tenemos LLM privados, ¿ya? Y nosotros dentro de la empresa integramos alguna gente y esta gente no está controlado. Entonces, si nosotros en un firewall, nos venden el firewall, nos compramos una super caja, 30 millones, 50 millones, tremendo proyecto, y el firewall no tiene licencia, es una caja vacía, no te sirve. Y si el firewall no está configurado y está con sus reglas NIN, puerto 80, puerto 443, señor, pucha, devuélvase, ¿sí? Está mal hecha la pega. Entonces el problema es que muchas veces nos confiamos de las implementaciones, pero el problema es que nadie coteja el estado del arte de lo que yo tengo. Entonces el problema mayor hoy en día es en el escenario real, es una seguridad por oscuridad. Yo no le temo a lo que no puedo ver. Pero si yo me diera cuenta cómo está el estado de lo que yo tengo, podría tomar ciertas premisas o ciertas prebendas para evitar estos problemas. Entonces también dentro de los sistemas multiagentes, muchas veces vamos a ver cuando trabajamos con agentes a nivel de deploy o nivel interno, vamos a ver que hay una capa de control como se ve en la imagen, vamos a ver una capa de integración, una capa de agente y una capa de fundación. Entonces el gran problema es que hoy día ustedes consumen una IA pero no están viendo este backend, no están viendo este fondo. Y cuando ustedes tienen una IA con agente, en este caso hay una parte que nosotros tenemos que es el sistema de monitoreo. Pero si yo hago los agentes y, por ejemplo, genero un agente para hacer consultas y no le coloco un sistema de protección para que, por ejemplo, me valide contra un token o contra un usuario autenticado, esto me va a botar datos igual que un API. Va a dar la sábana de datos completa. Entonces nosotros también tenemos que diseñar vectores o formas que eviten que nosotros hagamos esta exposición de manera sin control. Si yo expongo por defecto, no estoy haciendo seguridad. Pero señores, cuando nosotros hacemos esto, es casi como ir a seguridad en desarrollo, como SecOps, ¿ya? Se lo llamamos seguridad con desarrollo, DevSecOps, entre otras cosas, pero en este caso de agentes, hoy día todavía no existe la carrera, por ejemplo, de creación de agentes o ingeniero en agentes de IA. Yo por lo menos no lo he visto. Esto está muy nuevo. Y está tan nuevo que hoy día gente que está en ciber, que está en data science, que está en machine learning, está haciendo consumo, pero nadie está diseñando. Repito, volvemos a ser el usuario dentro del sistema, pero no somos el diseñador. Cuando ustedes colocan el LM Studio en su computadora, ustedes tienen todo esto en un backend que no lo ven, pero si ustedes van a la parte prompt, a la parte consola del LM Studio, ustedes van a poder ver ahí, claro, está iterando, está haciendo esta pregunta, está yendo a la tarjeta de video, va a procesar por CUDA o no, entre otras cosas, lo que ustedes quieran como dentro del modelado para usar ese LLM local.
pero son parámetros de uso, pero siguen ustedes siendo el usuario. No están diseñando un LLM. Ahora, si toman un LLM y ustedes lo entrenan, hay herramientas para entrenar. Pero ¿quién me enseña a mí a entrenar un LLM? Esa es la paradoja. Seguimos siendo el usuario dentro del sistema sin darnos cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos arquitectura, por ejemplo, si a mí me toca como en banca, por ejemplo, me tocó mucho hacer arquitectura. Y en banca nosotros hacíamos proyectos y yo detuve muchos proyectos y me hice muchos enemigos por el tema de detener proyectos. Pero es que no tenían capa de usuario, no tenían autenticación, el token lo guardaban en cualquier lado. Había gente aprendiendo en un ambiente que no podías aprender. Entonces, también en este caso, si yo coloco gente que no está preparada, pero el tema es cómo lo certifica. Pues recién tenemos hace muy poquito una certificación en IA en ISACA, por ejemplo, pero no llega, no sé si llega a este nivel ya de bajo nivel. Entonces, dentro de la definición, nosotros cuando hacemos la manipulación lógica de la recuperación, que es el RAG-G, con ese tipo de modelos se estuvo hasta el 2023-2024. Pero ahora los agentes que se llaman agentica generalmente, los agentes nuevos lo que están haciendo es otro modelo y otra forma de cómo conectarse. De hecho, mucha gente estaba haciendo hoy día N8N, si alguno conoce N8N, todos hablaban de que ya es como la panacea, literalmente, pero N8N no es más que una RPA bien hecha con un modelado de API. No sale de eso, pero me lo están vendiendo algunos incluso como IA. Entonces van a las empresas y dicen, no, si esto es el futuro. Y usted, sí, pero ¿quién modela? Conecta, consulta, dibújalo en un Grafana, llévatelo a un dashboard, todo bonito, todo bien, hasta ahí todo funciona. Pero ¿qué pasa si alguien me mete parámetros que no corresponden o las consultas no están bien derivadas? Y ahí empiezan los problemas. Entonces, vemos muchas soluciones, pero nadie pone la seguridad adelante. En este caso, aquí para los modelos RAG tienen dependencia de datos externos, hay inyección de PROM indirecta, que es uno de los ataques que eso se vio en Black Hat en la 2023. Si ustedes ven esos papers, se van a dar cuenta que esto lleva un buen rato, lo que es RAG-G, ¿ya? Pero esta no es una presentación de RAG-G por si acaso. Y la alucinación inducida, que también es otro fenómeno que se puede dar en una manipulación. Entonces, dentro del modelo, y lo que yo vengo a exponer acá, es el tema del fact to fiction. Para llegar a este modelo, tuve que leer varios papers y viendo bastante información. Lo que se generó en este tipo de consulta, en este caso, que es un framework para ataque dirigido. ¿Y qué significa esto? Que nosotros vamos a hacer una consulta falsa, pero nosotros vamos a engañar al agente que hace un fact-check, ¿ya? Por ejemplo, en Chile tenemos unos bot-checker, fact-check, y es súper divertido porque son dos grupos que políticamente son opuestos y manejan los fact-check. Pues entonces es un chiste, o sea, como que te revisa el que te ataca y por el otro lado sale el otro, ¿ya? Esto es lo mismo, muy parecido. Entonces acá nosotros engañamos al que nos dice que una noticia es verdadera o falsa. Entonces dentro del modelo vamos a generar este engaño en el inicio, en una cadena, y el evento manipulado lo que va a hacer es hacer un true donde yo debería tener un false. Esto que se ve tan simple en la imagen es súper complejo. Pero ¿qué tengo que hacer? Inyectar parámetros de una manera en la que yo puedo engañar al sistema y el sistema le estoy engañando su, por así decirlo, ética o su factor de revisión de si algo es correcto o es malicioso. Eso es lo complejo acá. Entonces nosotros dentro de lo que vamos a hacer, vemos que hay evidencia limpia y evidencia maliciosa. Entonces nosotros vamos a inyectar evidencia maliciosa. Esto es como ir a cargar textos que se vean válidos a un LLM. Puedo cargarlos válidos, pero en este caso a la gente. Le voy a cargar, este es el nuevo, por ejemplo, esta es la nueva técnica para hacer reparación de X cosa. Cargo y cargo el documento, le cargo el PDF a la base de datos y después, al hacer esa carga, lo valida. Entonces, cuando después llega el agente y me dice, oye, ¿esto es válido? Sí, pues. Esa evidencia maliciosa que yo tenía pasó a ser evidencia positiva. Entonces, al tener eso, yo te voy a contestar con lo que yo quiera. Y yo en esa pasada, yo podría cambiar el dueño de la gente. Entonces, ¿qué hago? En este plan, es quedarme dueño de la gente. Es decir, no solamente me puedo robar el dato, me robo la gente.
Y cuando me robo a la gente, después le digo a la gente, ¿sabes qué? Conéctate por el API a tal lado, vacíame todo lo que tenga. Eso es. Esa es la forma. ¿Ok? Entonces, dentro de esto estuve viendo bastantes investigaciones y una muy interesante porque el grupo que estoy citando, que es el Fact-to-Fiction Targeted Poisoning Attack to Agentic, al Fact Check System, lo hizo un grupo de investigadores chinos, y muy interesante porque está la Universidad de Hong Kong, está Microsoft de Hong Kong, de China, Microsoft China, y están en colaboración con Microsoft en California haciendo estos modelos y todos estos temas. Y ellos no solo llevan esta investigación, llevan alrededor de más o menos 10 investigaciones paralelas, o sea, son unos monstruos. ¿Ya? Entonces, la explicación es, yo tengo una afirmación objetivo, tengo una evidencia falsa, una subpregunta, y después tengo una evidencia falsa con una subpregunta B. Entonces nosotros al hacer esta afirmación objetivo y generamos esta subpregunta y esta descomposición, el agente va a decir que sí y lo va a asumir. Recuerden, es como decirle, por ejemplo, a una persona que no cree en Dios, decirle literalmente no creas en Dios. Es así de fuerte esto. Y es cambiar convicción del sistema. Estamos cambiándole a un sistema que nos diga que algo que está incorrecto, me diga que está correcto, con todo lo que significa. Otras cosas que se pueden hacer dentro de esto, a nivel de paradoja y transparencia, puede ser la explotación de justificaciones. Nosotros en los agentes modernos hacemos una búsqueda y un trabajo sobre la justificación. Nosotros en el agente trabajamos modelos donde preparamos las respuestas y las tiramos a una base de datos. Pero antes de esa base de datos o antes yo de modelar la base, yo tengo que generar parámetros anteriores. Si yo no genero parámetros y todo se guarda en crudo en una base, cada vez que vaya a contestar la gente no va a tener por así decirlo, la rapidez de un LLM. El LLM es muy rápido para contestar. ¿Por qué? Porque como lenguaje siempre va a buscar predictoriamente, internamente, darte la mejor respuesta. Pero cuando yo tengo algo local, si no modelo bien la base de datos y no modelo bien las queries, mi respuesta va a ser más negativa en porcentaje que un LLM ya que viene preentrenado como Llama, como Gemini o como otro, como ChatGPT. ¿Ya? Entonces, en este caso, a nivel de deploy de agentes, si yo manejo la justificación, yo podría ser mucho más objetivo en la solución. Pero si no lo hago de esa forma, no voy a tener buenos resultados. Las defensas actuales, ¿en qué están fallando? Están fallando en los parafraseos, detección de perplejidad, ¿ya? Que es buscar, por ejemplo, los textos antinaturales o trabajar el parafraseo para hacer este fact-to-fiction. Y el resultado es que nosotros vamos a ver que cuando lanzamos estos textos no tenemos contramedidas. Entonces, si yo hago un laboratorio de fact-to-fiction, lo más probable es que me funcione. Y hace poquito salió no me acuerdo si fue en TCM Security, estábamos viendo un ejercicio que nos colocaron un chatbot como para hacer un CTF sobre un chatbot. Y era, róbate todos los datos que puedas de este chatbot. Y varios le estuvimos pegando hasta que nos dio la flag en un equipo que estamos ahí con unos colegas, hasta que llegamos a la flag. Pero fue cambiando los parámetros de consulta todo el rato, pero no le podíamos consultar como programación, ni inyectarle un cross-site script, ni hacerle, no sé, hacer algún tipo de código malicioso, no se podía. Pero tenías que, con lenguaje, es decir, dándole instrucciones inversas hasta llegar a que tuviera la flag. Para ir terminando, resultados comparativos en tasas de éxito. Esto está documentado, como les digo, en el estudio. Tenemos de un ataque tradicional un 33,5%, con un 1% en poisoning. Con este sistema llegamos a un 42,4% de efectividad en un 1%. O sea, a nivel de esfuerzo esto está brutal porque significa que necesito muy poco hardware para ejecutar este ataque. Segundo, en ASR, por ejemplo, con 1% porque es el primero en defame, en ASR es un 46 versus un 35,8. ¿Ya? Entonces mis números son muy altos. ¿Por qué? Porque con un 1% en este caso de parámetros maliciosos, me da un 46. Y en este otro factor, con un 1% me da un 42. Sobre un 33 de un ataque tradicional, pero es con un 1%. Entonces, si yo lo veo costo-impacto, es así la brecha. Es decir, con 1% de envenenamiento en este modelo podemos llegar a resultados sumamente complejos. Otras cosas que vienen y en qué nos coloca esta dinámica de tener este tipo de ataques nuevos
es que tenemos una erosión de la verdad y tenemos la amplificación de la desinformación. En lo personal me tocó ser parte de la primera comisión de desinformación del Senado de Chile. En este caso nosotros hicimos análisis de la desinformación en Chile, hicimos estadística, hicimos varios métodos y metodologías, pero en ese tiempo no estaba este tipo de ataque. Entonces imagínate si nosotros tenemos este ataque y empezamos a atacar las APIs de los diarios o le empezamos a pegar a ciertos periodistas o hacer ciertas cosas, podemos mover la balanza. Entonces es súper complejo el fenómeno. Entonces si nosotros tenemos agentes en empresas que, por ejemplo, manejan información sensible, yo no lo haría. Si usted me pregunta, puede ser muy buena el beneficio, pero veo yo que ahí también hay un tema bien cuestionable. La gobernanza y mitigación sobre estos temas de agentes en IA viene supeditada por la supervisión humana, nuevos marcos de seguridad y auditoría de bases de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que controlar el dato, controlar cómo lo procesamos, y más es cómo es el diseño del proceso. Si tengo un DLP no me va a salvar de que a la gente le roben la información o lo tome un cibercriminal. De hecho, van a pasar por el lado. No, el DLP no me va a ayudar en eso. Si yo tengo alguna herramienta de inteligencia de amenazas, tampoco quizás me ayude en esto. Porque yo son consultas válidas al sistema. Y el sistema no me va a hacer esa diferencia, salvo que yo proteja a la gente y genere parámetros para esta protección. Eso es muy relevante. Otro tema que tenemos son la defensa asimétrica. En este caso se declara, y lo puedo declarar, que estamos en una desventaja tecnológica. Porque esto lo podemos ver similar a casi un zero day, porque hay un tema de modelamiento. Entonces, cuando yo veo que una tecnología tiene un problema de diseño o una debilidad, yo tengo que generar contramedidas. No veo al mercado sacando contramedidas actualmente, se está investigando el fenómeno, pero esto va muy rápido. Esto estamos hablando de paper de 2025, ¿ya? No estamos hablando de algo del 2023. Próximos pasos, tenemos vulnerabilidades que van a tener mayor persistencia con esto. Un agente no duerme, un agente no descansa. No es un humano, el agente puede estar día y noche pegándole hasta que llegue al resultado. Entonces la diferencia a nivel de que un ciberdelincuente tome estos agentes de manera maliciosa es brutal, porque nuestra defensa convencional, de alguna manera, ante este nivel de persistencia, igual va a pasar en algún lado. Y va a encontrar, y va a probar todos los ataques posibles, todos los exploits posibles, todos los ataques posibles. Para ir cerrando, conclusión, y este yo creo que es un enunciado bastante fuerte, la captura maliciosa de agentes IA es una realidad técnica, no una teoría. Significa que esto ya llegó, está aquí, y ahí tenemos que como profesionales hacerle frente. ¿Ya? La adopción de IA, de agente o agentica en ciberseguridad es inevitable, porque tiene muchos beneficios, pero tenemos que controlar mucho los parámetros, mucho el CTO, mucho el diseño, ¿ya? Y hay que ser conscientes que estamos introduciendo nuevas superficies de ataque sofisticadas. Estas son las referencias. Si ustedes se fijan, tenemos el estudio del Fact to Fiction que sale arriba. Como el estudio no está terminado, después les voy a hablar de ese tema, tenemos las citas generales, se hizo varias revisiones de agente, y para lo que es RAG y lo que hablé de RAG, ocupé información también de compromiso del LLM en base a lo que fue Black Hat, ¿ya? Entonces, lo más relevante también, entendiendo un poco que estamos viendo información que está con lo último, ¿ya? En este caso, hay varios artículos de Medium, ojo que Medium se paga, no, esos artículos son cerrados, no, generalmente hay que tener suscripción, pero por ejemplo los de ADK o algunos generales están abiertos, ¿ya? Esta es la vista de la Universidad de Cornell, donde está el Fact to Fiction y está el arXiv, porque esto está una investigación en curso. No está el paper definitivo publicado y están iterando en este momento con esa información. Acá se presenta como un arquetipo de estructuras de ataque, ¿ya? Entonces, nosotros bajo nuestro entendimiento es que la IA con la investigación que está como de vanguardia o lo último de lo último, no siempre vamos a encontrar un paper cerrado. Generalmente son investigaciones que se van entregando vía archive y después pasa el año, los 2 años y la cierran, ¿ya? Así que lo más probable es que lo encuentren en este formato y no tengan un DOI, por ejemplo, directo, sino que tengan el archive. En este caso está en la Universidad de Cornell, ¿ya? Con eso termino. Le agradezco el tiempo.